Muy buenas tardes, amables auditores en Radio Portales 89.5 FM e Internet. Acompañamos su regreso a casa y el grato encuentro con familiares y amigos. Conversamos sobre temas de interés regional y nacional y desde ya agradecemos su preferencia habitual. Este miércoles 11 de enero participan en el panel de Vamos Somos Chilenos Daniel de la Hoz, capitán de navío en retiro y abogado, Marianela Antonucci, concejala de la Comuna de Valparaíso, y quien les habla, Marcelo González, jefe de la Oficina Regional de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Marianela, Daniel? Marianela, Oh, después de harto rato te tenemos de nuevo sí, por acá. sí, estuve desaparecida, pero por motivos muy en contra de mi voluntad. Pero aquí estoy de nuevo, nuevamente de vuelta. Me Feliz de estar imagino. con ustedes. Bienvenida, Sí, Marianela, entonces. Bienvenida. Nos muchas quedan gracias, algunos muchas miércoles. gracias. ¿No? Nos quedan Sí, algunos eso. miércoles todavía. ¿Mm? Bueno, estamos en la segunda semana del año y ha sido una semana muy, muy noticiosa. A nivel internacional iniciamos con varios incidentes en países vecinos, fuertes olas de violencia en Perú, estamos con algunas consecuencias o viendo algunas consecuencias de la invasión por parte de los bolsonaristas del Palacio de Plan Alto. Ambas cosas, y aprovecho también de mencionarlo y decirle a los auditores, nos llevan, yo creo, a poner atención y a recordarnos lo importante que es cuidar la democracia y las instituciones, y también lo que estamos viviendo en Chile, que vamos a estar conversando sobre los indultos y cómo también este gobierno ha ido menoscabando y socavando constantemente las instituciones de Chile. Pero también dentro de la semana y en términos locales estamos viviendo una crisis importante de salud, que estamos poniendo con mucha atención los ojos y un poco la razón para ver qué va a ocurrir. Estamos siguiendo con un poco los coletazos del gobierno respecto a estos indultos y estas desprolijidades que generaron. El gobierno ha tratado de salir una y otra vez con grandes anuncios como fue el bono marzo, como fue este bono para salir por ayudar un poco en la economía. También con este anuncio que han hecho respecto al nuevo trazado del proyecto ferroviario que unirá Santiago con Valparaíso, que vamos a estar conversando más adelante. Pero me gustaría ahora que Daniel y Marianela podamos conversar un poco más sobre el tema de estas desprolijidades del gobierno, porque hartas cosas se han ido escribiendo, y probablemente se van a seguir escribiendo, se van a seguir haciendo análisis, pero me gustaría escucharlo a ustedes, sobre todo porque ya vemos algunas consecuencias tangibles, es decir, tenemos nuevo ministro de Justicia y bueno, también hubo un despido de un jefe de gabinete. El presidente ha tratado de limpiarse un poco, pero ¿cómo lo ven ustedes? Daniel. Mira, en realidad uno como abogado tiene muy claro el asunto este de los indultos. Indudablemente que lo que ha hecho el presidente es algo muy grave, ¿ah? Es gravísimo de indultar a personas que realmente son delincuentes. Más aún cuando trata de justificar diciendo primero que era un compromiso personal que él tenía, cosa que en realidad desde el punto de vista jurídico no tiene ningún asidero. Después dice que en realidad no son delincuentes, cuando en realidad fueron condenados por la justicia, por el Poder Judicial, a través de juicios que se llevaron a efecto, digamos, con el debido proceso, y luego son delincuentes. Entonces también se equivoca el presidente. Después, en cuanto a su desprolijidad, dice, se refiere a una ley que es la ley del tránsito. Entonces, obviamente, que no hay ningún cuidado en las cosas que dice. Ahora, hablando de la desprolijidad, en realidad, si la ministra de Justicia, recordemos que la ministra de Justicia, que ya está renunciada, es una ministra que no es abogado, es socióloga, y en el fondo es una operadora política, que de conceptos jurídicos no conoce, no tiene las competencias necesarias para el puesto. Indudablemente que eso lo llevó a cometer errores. Pero principalmente en cuanto a la desprolijidad, el principal responsable es el presidente. Cuando el presidente dice que hubo desprolijidad, hay que partir pensando en él, porque cuando él firma un decreto, lo primero que hace un jefe, y yo que fui jefe muchas veces, cuando me llevaban un documento para firmar, lo primero que hacía era leerlo. Y si no estaba de acuerdo con las instrucciones que yo había dado, lo devolvía para que se corrigiera. Esto me indica que el presidente no leyó los decretos, llegó y firmó. Y eso es una desprolijidad tremenda. Así que el principal responsable es él. Él es el culpable de los errores que se produjeron. Obviamente que descarguen la pobre ministra de Justicia, que no tiene nada que ver. Yo creo, claro, es culpable, pero no es responsable. Ahora, hablando de desprolijidad, en realidad la desprolijidad está en el presidente. Recordemos que el presidente es una persona desprolija, porque en realidad no se viste bien, anda con los zapatos sucios, anda con los zapatos rotos, anda con el marroco abierto, se baja de una camioneta
con la camisa fuera del pantalón arreglándose, atienda a la gente con el marroco abierto, recién abrochándoselo. O sea, él es una persona desprolija y ha llegado que en realidad ya lo conozcamos perfectamente, y yo creo que el presidente debería hacerse un análisis él, y debería él renunciar y dejar el puesto por la falta de incompetencia que tiene. Marianela. Bueno, pensando en lo que se firma y no se firma, uno normalmente, como dice, lo que uno hace normalmente es leer. Ahora, hay dos posibilidades: leyó y no entendió, o simplemente no leyó. Porque la verdad que a lo mejor le podrían estar pasando su sentencia en muerte, estar avisándole que el día siguiente lo iban a fusilar y firma y ya sería todo. Entonces no podemos firmar, porque yo recuerdo muy bien que a mí de chica siempre me enseñaron, antes de leer, siempre lea, y sobre todo lea la letra chica. Siempre me dijeron lo mismo, y es una cosa, es un aprendizaje de vida solamente. No necesita uno ser súper ducho en alguna materia, sino que es cosa de consecuencia. Estoy hablando como ciudadana normal y no como abogado, porque esa parte le corresponde a Daniel, él sabe más de eso. Pero para hacerlo en sencillo, uno debe leer todo, porque uno no sabe si en la letra chica hay alguna cláusula que vaya en contra de uno. Bueno, y referente a todas las desprolijidades del presidente, yo creo que la Camila Vallejo, en vez de ayudarlo, le tiró un salvavidas de plomo, y hizo todo lo peor, porque la verdad... se cometen desprolijidades y dice, no, es que el presidente no tenía todo el antecedente a la vista. O sea, si tú no tienes todo el antecedente a la vista, simplemente no se puede firmar, porque tú no sabes lo que estás firmando, y lo que tú firmas es como firmar un cheque en blanco. Tú firmas un cheque en blanco y te pueden poner una cifra millonaria, que después cuando se va a cobrar ese cheque, esa cifra millonaria no está, y estás incurriendo en una falta grave. Así que yo creo que por todas partes, o sea, no hay por dónde mirarle, si le podemos llamar gobierno, porque yo le llamo más bien desgobierno, porque está todo mal, o sea, todo mal, o sea, están eligiendo un fiscal, se les caen todos. Están eligiendo dentro en el Congreso a la Cariola, y le prestan ropa o sea, eso uno no entiende, en realidad es todo un enredo lo que está sucediendo con este gobierno. Y la verdad que sí, Gabriel Boric es una persona desprolija hasta en su aspecto personal, definitivamente. Bueno, aprovecho ahí, digamos, lo que tenía presente decirlo también, lo que hace la ministra Vallejo en decir de que en realidad el presidente no tuvo todos los antecedentes a la vista, o si los tuvo, en realidad habría sido otra la decisión. Eso es una Claro, manifestación clara de que indudablemente no leyó o no sabía o no comprendió. En realidad el responsable principal aquí es el presidente, y descargó en personas que en realidad, si bien es cierto, son culpables, pero el principal responsable es él. Ahora el por presidente supuesto. también trata de justificar sus decretos. Es una facultad que él tiene como presidente de la República, y está en la Constitución así expresado, pero la facultad, los decretos tienen que ser fundamentados, y él dice, y fundamenta el decreto en que tiene la facultad. Sí, tiene la facultad, pero eso no es el fundamento. El fundamento normalmente tiene que decirlo y explicarlo en el decreto, y cortarle razones, ya sea por razones humanitarias, que es una persona que tiene más de 80 años y está con un cáncer o una enfermedad terminal que le quedan algunas semanas de vida, entonces por razones humanitarias, que en realidad vaya a morir a su casa junto a sus familiares. En realidad, ese es el fin de los decretos, que el indulto, digamos, es un resabio, digamos, de los tiempos de la monarquía, de los tiempos en que el rey Exacto. era el Eso derecho, era también. el poder ejecutivo, el rey, digamos, condenaba o no condenaba, decía que moría, quién no moría, quién se salvaba o no se salvaba. Y eso quedó. Y yo creo que en realidad la facultad del indulto, yo creo que habría que corregirla un poquito y limitarla en más sentido, y no tanto en libre albedrío, porque el presidente lo que hizo ahora fue liberar a delincuentes que son delincuentes, que están condenados, y por jueces que analizaron y, y se hicieron todas las pruebas, etcétera.
Entonces, por un lado, el presidente dice que va a perseguir a los delincuentes como perros, y por otro lado, Sí. suelta a los delincuentes. Entonces, indudablemente que uno no entiende qué es lo que quiere el presidente. Porque es No, una y persona y en política. algún minuto dijo que se había considerado solamente lo ocurrido durante el estallido social y que para atrás era otro cuento. O sea, son dos etapas de un criminal, antes del estallido social y después del estallido social. O sea, son dos tipos de criminales. Uno antes, es como antes de Cristo, después de Cristo, esta cuestión antes del estallido, después del estallido. No, no puede Bueno, ser. Si no, el eso, criminal es criminal siempre. y a eso agrégale Marianela, que esta es una de las personas que salió libre. Lo primero que dijo que él iba a seguir en la lucha, él iba a seguir en la insurrección y él se iba a seguir Exacto, cometiendo, iba a seguir delinquiendo. Es decir, lo que se le está diciendo a los delincuentes, oiga, delincan, porque en realidad después yo los indulto, así que no se preocupen. exacto. No, yo creo que derechamente debería ser una anulación de este fallo. Sí, bueno, a eso iba a ir, pero antes le comentamos a nuestros auditores que se van sumando, que estamos conversando con Marianela Antonucci, concejala por Valparaíso, con Daniel de la Hoz, ex capitán de navío y abogado. Estamos conversando sobre los indultos, sobre las consecuencias y la desprolijidad del gobierno en todo lo que podríamos decir quizás que es la crisis más grave que ha tenido el gobierno, de hecho, en palabras de ellos mismos, la crisis más grave que han tenido hasta el momento como gobierno. Eh, Ahí me gustaría preguntarte, Daniel, respecto a eso, si es posible que el gobierno, porque según Camila Vallejo ya no es posible Mm. como dejar sin efecto los indultos, pero de todas maneras se ha hablado respecto a la posibilidad de ver otras alternativas. No sé si tú ahí manejas algo, alguna información Bueno, o... hay un aforismo jurídico que dice que en derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. O sea, perfectamente es revocable el indulto porque ya nos hemos dado cuenta por todo lo que ha salido en la prensa de que nuevamente el presidente se equivocó con los indultos y es más lo justifica porque hubo desprolijidad. Es más, la ministra Vallejo dice que el presidente no tuvo todos los antecedentes a la vista y por eso Claro. hizo lo que hizo. Luego hay antecedentes jurídicos más que suficientes para revocar los decretos. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad de hacerlo. Y esto es un asunto netamente político, no es algo humanitario. Quizá dentro de lo humanitario uno podría, digamos, debatir sobre el tema, pero en el caso que tenemos hoy en día, en que se indultaron a delincuentes que fueron debidamente juzgados respecto del debido proceso que está consagrado en nuestra Constitución, perfectamente los indultos pueden ser revocados y en mi opinión deben ser revocados. No se puede dejar libre a delincuentes que está claramente comprobado por los jueces de la República de que cometieron delitos y por esos delitos que fueron probados como corresponde, fueron condenados. Luego Tiene que pagar. son delincuentes, no son inocentes como dice el presidente Quiroga, porque ahí se equivoca tremendamente, no son inocentes. Es más, en mi opinión, no puede ser porque tenga un compromiso personal los indulte. Él ya no es una persona común y corriente, no es un ciudadano común y corriente, es una institución, y es la presidencia de la República. Quien está indultando es el Estado en el nombre del presidente de la República. Así que ya no es un asunto personal. Entonces yo creo que el indulto deben ser revocados y es más, yo creo que el presidente de la República debería estar pensando en dar un paso al costado y dejar que gobierne este país personas que realmente tengan las competencias, los conocimientos y la educación. ¿No? Y por otro lado, gracias a estos indultos se cayó la mesa de seguridad, o sea, también es súper importante porque el país está viviendo una crisis de seguridad enorme. O sea, yo aquí en Valparaíso lo veo a diario, veo las noticias y en todas partes, en la quinta región sobre todo, hay una cantidad de hechos de sangre que son súper importantes, que la mesa de seguridad funcione. Porque, bueno, con esto de los indultos se cayó la mesa de seguridad y con justa razón, porque cómo están trabajando en una mesa de seguridad para bajar la delincuencia y sueltan a delincuentes. O sea, no se entiende, es completamente contradictorio. ¿Y crees, ¿No? Y por Marianela, otro que hay lado, alguna posibilidad ahí de recuperar esa mesa o a tu parecer ya no hay vuelta atrás? Porque al final el tema de seguridad sigue ahí, la ciudadanía también percibe, y de hecho sí lo vemos en las encuestas, que tampoco es una buena, digamos, una buena situación de que porque los políticos no estén de acuerdo en algo, uno un poco se pare de la mesa y se vaya y el problema se mantenga. Entonces,
¿Cómo crees también que va a prosperar toda esta situación respecto a la mesa de acuerdo? Yo creo que esto va a pasar, o sea, tiene que ocurrir algo referente a los indultos para que vuelva a la mesa de seguridad. Ahora, sí, estoy absolutamente de acuerdo que hay que seguir trabajando, indistintamente de esta desprolijidad o derechamente esto es un equívoco, o sea, fue un error todo esto de los indultos. Y cuando dice que fue algo personal, él puede tal vez hacer promesas personales, pero de otra índole, que no involucre a, a estar liberando. Ya tenemos suficientes delincuentes en la calle como, que estén como para que estén liberando más. Pero sí, yo creo que yo tengo en mi comisión en la municipalidad, tengo la mía, que es turismo, y la que soy vicepresidente de la mesa de seguridad, en la mesa de seguridad. Entonces, son cosas que no se pueden dejar de lado, no se pueden dejar de lado. Y aquí en Valparaíso yo veo, a lo mejor tú también, Marcelo, ves todas las cosas que están ocurriendo aquí en Valparaíso y no se puede dejar una mesa de seguridad de lado. Ahora, si quieren presionar para que con la mesa, que funcione la mesa de seguridad y revoquen el fallo del indulto a toda esta gente, yo lo veo como una presión más que nada, pero la mesa de seguridad, a mi modo de ver, tiene que seguir funcionando porque no podemos seguir en esta selva que estamos viviendo, porque la verdad que salir a la calle da miedo, ir a comprar da miedo. Ahora, el otro día dijeron que, bueno, los hombres normalmente se ponen la billetera en el bolsillo de atrás del pantalón porque queda firme. ¿Cierto? Y es muy difícil que alguien le meta la mano al pantalón porque el pantalón va ajustado al cuerpo y que le metan la mano y le saquen la billetera del pantalón en la parte posterior, es más difícil, pero no le meten la mano. Están cortando con una gilet o con algo muy filudo, están cortando la tela y se las quitan. Son cosas que son absolutamente nuevas. Hay una cantidad de delitos que se están cometiendo en este momento que son realmente nuevos para nuestro país, que no se habían hecho nunca antes. Y ahora, bueno, ¿para qué estamos con cosas si hemos importado también malas prácticas en todos los sentidos? Así que, bueno, Oye, y lo otro, esperemos que esto sí, cambie. respecto a la mesa de seguridad, en realidad yo no estoy muy de acuerdo de hacer una mesa de seguridad. Ahí yo concuerdo mucho con las opiniones del señor Villegas en su programa de YouTube, que en realidad en la moneda tenemos una carpintería, en que vamos Sí, haciendo es mesas, verdad. vamos haciendo mesas, haciendo mesas. El ministro del Interior, la ministra del Interior, tiene todas las herramientas para darle solución a la seguridad. Ese es su trabajo, ese es su tema, esa es su obligación, ese es su objetivo en la seguridad interior. Si aquí lo que hay que hacer, no hay que hacer una mesa de seguridad, lo que hay que hacer es darle las facultades a la policía para que pueda actuar, digamos, con mayor fuerza contra la delincuencia. Y junto con eso es colocar mucho más carabineros en la calle. Ese es el tema, así que aquí no hay que sentarse en una mesa para ponerse de acuerdo en cosas que son muy simples y que son facultades que tiene la ministra. La ministra tiene todas las armas para poder ordenar el país y ir parando la delincuencia. Pero por otro lado, también me preocupa de que en realidad yo veo en las noticias cómo los carabineros, a riesgo de su vida muchas veces, y no solamente de su vida, y que los dejen sin trabajo, apresan a delincuentes, cuando en realidad estamos viendo que el día siguiente el presidente los indulta. Entonces vemos que Sí. hay una pérdida de trabajo y una pérdida de eficiencia tremenda. Y como vuelvo a repetir, la ministra tiene que ponerse en su puesto, darle las atribuciones que corresponden al carabinero, reponer las facultades que tiene el carabinero, que el carabinero sea capaz de usar su arma en todas las instancias que correspondan, y no el carabinero verse inhibido a usar su arma porque seguramente lo van a acusar de vulnerar los derechos humanos. Entonces, las herramientas las tiene el gobierno. Lo que pasa es que no tiene la voluntad política para ejercer con mayor fuerza el control de la delincuencia, porque al fin y al cabo son votos que va perdiendo. Sí, efectivamente. Y ahí me gustaría también quizás como entrar un poco tomando los ejemplos de lo que está pasando en otros países. O sea, bueno, lo vimos en Estados Unidos con la invasión al Capitolio, que hoy día está resurgiendo con lo similar a lo que ocurrió en Brasil y que estábamos conversándolo. Lo que está pasando en Perú también, donde ya han habido hartos fallecidos con protestas.
y cómo al final las democracias en general han estado siendo asediadas este tiempo. Y aquí pareciera ser que en el gobierno tenemos el asedio desde el interior, o sea, desde el mismo gobierno vemos constantemente cómo se están, como comentaba previamente, golpeando las instituciones, socavando las instituciones. Lo vimos con el presidente cuando llega y dice que no hay un delito y que por tanto, o que no son delincuentes y entra a juzgar o a dudar respecto a la calidad de los juicios que habían en el Poder Judicial. ¿Cómo ven también ustedes eso? Porque obviamente de repente las democracias no solamente se terminan dañados por golpes de Estado, normalmente los golpes de Estado terminan siendo un poco la consecuencia final, pero el camino que se desarrolla para llegar a eso obviamente está lleno de acciones de lado y lado y pareciera ser que el gobierno también está contribuyendo bastante, no para que lleguemos a un golpe de Estado, pero sí para dañar a las instituciones y para socavar un poco estas instituciones democráticas. ¿Cómo lo ven? Bueno, Bueno, yo creo que respecto de la violencia, yo te puedo decir que cuando uno llega a la violencia es porque la política ha fallado. Es decir, los políticos no han sido capaces de gobernar adecuadamente. Y cuando la política falla, se llega a la violencia. Entonces, lo que hay que hacer, en realidad, es, eh, es ponerse de acuerdo y no llegar a la violencia. Ahora, tenemos el caso de Brasil, ¿no es cierto?, en donde vi que las declaraciones del presidente fueron de un tremendo apoyo a lo que pasó en Brasil con respecto hasta la invasión de los poderes del Estado de Brasil, diciendo que eso no podía ser, que era el colmo, que la violencia, etcétera, etcétera. Pero si mal no recuerdo, yo al presidente de la República, cuando era diputado, lo vi participar ahí en la primera línea, apoyando la destrucción, apoyando la quema de iglesias, apoyando la destrucción, digamos, toda la propiedad pública y privada, insultando a personal de ejército en primera línea. Entonces, sí. ahí tenemos también otra inconsecuencia o desprolijidad. Por un lado, en Chile, él consideraba que era justo esta desobediencia civil, pero con lo que pasa en Brasil, ahí estima que en realidad está mal hecho. Entonces, también tenemos aquí una contradicción bastante importante. Es que es típico del doble discurso de Boric y de y de toda su gente, porque no puede, bueno, partiendo por el rechazo y el plebiscito, Camila Vallejo dijo bien claro y salió en todas las redes sociales, salió en televisión, salió en todas partes, o sea, no lo puede negar por ningún lado. Ella dijo, gana el apruebo, se implementa. Termina el plebiscito, se acaba todo o sigue la constitución vigente. Pero bueno, ella no contaba con el resultado que hubo tampoco. Pero, y el presidente también dice que no fueron delitos. Bueno, ¿cómo le podemos creer a una persona que dio 2 veces su examen de grado y lo reprobó? Entonces, creemos que los años que estuvo en la universidad no aprendió absolutamente nada, porque si dice que un fallo está mal hecho y ni siquiera fue capaz de sacar su título profesional, estamos mal. O sea, tenemos a personas que no tienen experiencia. Mire, y no solamente tener experiencia laboral, sino no tienen experiencia de vida, porque la experiencia de vida te da mucho. Tú puedes, y si eres un buen académico y eres estudioso, vas a seguir avanzando en tu área que tienes a cargo. En este caso, él debería estuvo harto año en el Congreso como para haber estudiado un poquito de Derecho. La verdad que no estudió nada, no aprendió nada y sigue con la desprolijidad de tanto el presidente como el desgobierno que tenemos. Bueno, y se le echa la culpa a la ministra de Justicia y se saca al jefe de gabinete como principal responsable porque no le entregó los antecedentes al presidente. Pero eso sabemos claramente que es tratar de limpiar la imagen del presidente, nada más. Y pensando en los países vecinos, pucha, qué lata que esté pasando todo eso porque se produce miedo, se produce congoja, carencia, desabastecimiento, muchas cosas. Y esperemos no llegar a eso porque la verdad que la gente está pidiendo a gritos que esto termine. O sea, necesitamos estar seguros en nuestro país, caminar por las calles como se hacía en antaño, pero eso no está ocurriendo. Así que
son cosas importantes que debemos recobrar. Un gobierno que gobierne de verdad, con gente competente, y la seguridad que es por lo que todos gritan, en realidad. Sí es. Bueno, ya estamos en la hora de irnos a nuestra primera pausa musical y comercial. Le contamos a nuestros auditores que un día como hoy, 11 de enero, pero sí del 2020, fallecía oficialmente la primera persona por COVID en el mundo. Desde esa fecha, que parecen ser ya más de 3 años, digamos, porque con los encierros y todo, estuvimos bastante tiempo encerrados y como que perdimos una noción de tiempo perdida ahí. Pero después de eso han muerto, según la OMS, más de 15 millones de personas en el mundo, y la vida sin duda nos ha traído bastantes cambios que son importantes tener en consideración. Así que con ese dato es un buen momento para recordar que la vida es bella, que hay que aprovecharla, que es importante cuidarse, seguir cuidándonos, sobre todo con las noticias que llegan de China, de altos contagios, de una nueva variable que parece ser bastante más agresiva y bueno, cuidando a la gente que uno quiere. Así que con ese dato y con ese recordatorio de que la vida es bella, nos vamos a nuestra pausa comercial y volvemos.